Un saludo a todos los suscritos al canal de YouTube Cursos Geotecnia. En el día de hoy vamos a presentar el ejemplo número 1 del capítulo de resistencia al corte en el curso de Geotecnia 2 de la Universidad de Sucre, en lo que respecta a la prueba triaxial. Ahora realicemos un ejemplo. Les pedí que consiguieran para el día de hoy papel milimetrado, compás, transportador, regla, lápiz, de tal manera que podamos seguir los pasos que vamos a plantear para la solución gráfica de algunos ejercicios. Vamos a resolver tanto analíticamente como gráficamente. Y cuando se esté dando la solución gráfica, la idea es que ustedes tengan ahí a la mano los elementos para poder dar seguimiento a los pasos y ustedes vayan construyendo los gráficos y obteniendo resultados allá en sus casas. En este primer ejemplo se nos da el resultado de una muestra que es sometida a una prueba triaxial drenada, es decir, una prueba CD. Se sabe, un ensayo de consolidación nos dice que la arcilla se encuentra normalmente consolidada. En la primera etapa, la muestra se somete a una presión de cámara de 60 kilopascales. La presión de agua inicial es igual a 0. Y en condición drenada, se aplica el desviador y en el momento de la falla se registra un valor de 135 kilopascales. En este ejemplo, dado que la arcilla está normalmente consolidada, vamos a trabajar con el resultado de una sola muestra, pero recuerden que es importante contar con los resultados de dos o preferiblemente más de dos muestras, porque cualquier error que cometamos en el ensayo de una sola muestra, pues se verá reflejado en los parámetros de resistencia al corte que vamos a determinar. La primera pregunta que nos hacen hace referencia a los parámetros de resistencia al corte. Encontrar los parámetros de resistencia al corte. De hecho, sin tener que realizar ninguna operación, como la arcilla está normalmente consolidada, pues ya sabemos que la cohesión efectiva va a ser igual a 0. En la parte B, se nos pide determinar el ángulo alfa que el plano de falla forma con el plano principal mayor. Recordemos que cuando hablamos de los principios fundamentales, se dijo que si la muestra falla, la falla se da por un determinado plano. Y en ese plano, lo que ocurre es que el esfuerzo cortante actuante iguala la resistencia. Aquí nos están preguntando respecto a la inclinación de dicho plano respecto al plano principal mayor. Podemos decir inmediatamente aquí que, dado que estamos trabajando la muestra bajo esfuerzos principales, pues el principal mayor, que es el esfuerzo axial, actúa sobre un plano horizontal, mientras que el principal menor, que es el horizontal, está actuando sobre un plano vertical. Bueno, en la parte B lo que me están preguntando es la inclinación del plano de falla respecto al plano principal mayor, que en este caso corresponde al plano horizontal. La parte C nos dice encuentre el esfuerzo normal efectivo y el esfuerzo de corte sobre el plano de falla. Es decir, ya sabemos que en diferentes planos de la muestra van a estar presentes unos esfuerzos actuantes y nos están preguntando la magnitud de los esfuerzos normales y de los esfuerzos cortantes que actúan en el plano por donde se da la falla. Y finalmente nos piden encontrar el esfuerzo normal efectivo sobre el plano de esfuerzo cortante máximo. Vamos a analizar en la muestra dónde actúa
el mayor valor de esfuerzo cortante actuante. Para resolver la primera pregunta, que hace referencia a los parámetros de resistencia al corte, vamos a proceder de forma gráfica y luego de forma analítica. Cuando hablamos de resolver de forma gráfica, lo primero que tenemos que hacer es dibujar nuestro sistema con nuestros ejes de referencia. Un eje horizontal asociado a los esfuerzos normales y un eje vertical asociado a los esfuerzos cortantes. Si voy a trabajar de forma analítica, pues opero los valores conocidos. En el momento de la falla, yo puedo determinar cuánto es el esfuerzo vertical y cuánto es el esfuerzo horizontal, tanto total como efectivo. Los totales ya los observamos y los efectivos, pues debemos restar totales menos presión de agua. En este caso, como la presión de agua es cero, pues totales y efectivos van a ser exactamente los mismos. Ahora, ustedes allá en sus casas van a tomar su papel milimetrado. El que no consiguió papel milimetrado, pues rápidamente búsquese un papel cuadriculado de uno de sus cuadernos y con ayuda de la regla, pues trace los ejes. Vamos a trazar el eje horizontal, donde vamos a representar los esfuerzos normales efectivos. Y el eje vertical, donde vamos a representar los esfuerzos cortantes. Ahora, es importante que antes de representar el estado tensional de la muestra en el papel, definamos una escala de trabajo. Podemos tomar, por ejemplo, que cada centímetro o cada cuadro o cada 2 cuadros, dependiendo del papel que esté trabajando, me represente un determinado valor en kilopascales. Yo les propongo que trabajen que cada centímetro represente 10 o 20 kilopascales. Por ejemplo, si son 10 kilopascales y voy a representar el esfuerzo efectivo principal menor, como son 60 kilopascales, yo debo medir 6 centímetros. Los 6 centímetros me representan 60 kilopascales. ¿Por qué? Porque cada centímetro corresponde a 10 kilopascales. Entonces, voy a representar sobre el eje de los esfuerzos normales, efectivos, los esfuerzos principales normales, sigma prima 3 y sigma 3. Yo puedo representar primero los totales. Por ejemplo, sigma 3, 60 y sigma 1, 195. Y después con la regla, resto el valor de la presión del agua. En este caso es 0. Voy a llegar exactamente a los mismos puntos. Tanto totales como efectivos son los mismos. Pero en el caso de que la presión del agua, por ejemplo, sea distinta a 0, vamos a suponer que sea 10, pues entonces quiere decir que yo con la regla debo restar 1 centímetro. Y así tengo sigma prima 3. Y aquí resto 1 centímetro y así llego a sigma prima 1. Y así represento los esfuerzos efectivos en el papel sin tener que realizar ninguna operación, sino con la ayuda de la regla. Una vez tengo representados los esfuerzos principales, mayores y menores, la idea es que representemos el estado tensional completo a través del círculo de Mohr. ¿Cuáles son los pasos para dibujar el círculo? Bueno, vamos a coger el compás y vamos a abrir el compás de tal manera que la abertura del compás corresponda al esfuerzo desviador. Eso quiere decir que vamos a tener una abertura en el compás de 13.5 centímetros, según la escala que les propuse trabajar. Eso quiere decir que si yo coloco la punta metálica del compás en 195 y el lápiz alcanza 60, que es el esfuerzo desviador, esa distancia, yo puedo trazar con el compás un arco aquí en la parte superior.
Y luego voy a repetir el procedimiento, pero voy a invertir. Voy a colocar la punta metálica en el esfuerzo principal menor y el lápiz en el principal mayor. Y nuevamente trazo un arco. Donde se crucen los arcos, ahora voy a pasar una vertical, una línea que es paralela al eje de los cortantes, para cortar aquí el eje de los esfuerzos normales. Donde se corte, ese será el centro del círculo. Ahora, ya con el centro localizado, la idea es que coloquemos la punta metálica en el centro y trabajemos una abertura asociada al radio, que es medio desviador. Simplemente modificamos la abertura del compás para que la punta del lápiz alcance o el esfuerzo principal menor o el esfuerzo principal mayor y pues trazamos el círculo. Ahí tenemos el estado tensional en condición efectiva completo de la muestra en el momento de la falla. Cada punto sobre la circunferencia que hemos dibujado hace referencia a una coordenada. Si yo me localizo en este punto, ahí yo puedo evaluar en ese punto cuál es el esfuerzo normal efectivo y cuál es el esfuerzo cortante asociado a ese punto. Pero también vamos a relacionar ese punto con una inclinación del plano donde actúan los esfuerzos previamente calculados. Entonces, en este punto, pues, para poder dar respuesta a la pregunta A, que es encontrar los parámetros de resistencia al corte, debo entender que la envolvente de falla fue tocada por el círculo para que la muestra alcanzara la falla. Ya sabemos que la arcilla se encuentra normalmente consolidada. Por lo tanto, yo puedo trazar una línea envolvente. ¿Cómo? Con ayuda de la regla, lo que hago es pasar una línea por el origen y que toque tangencialmente el círculo. Cuando trazo esa línea, la línea debe tocar un solo punto de la circunferencia. ¿Qué me va a representar ese punto donde el círculo toca la línea? Bueno, escuchen muy bien esto. El círculo me representa los esfuerzos cortantes actuantes, mientras que la línea me representa los resistentes. Por lo tanto, donde el círculo y la línea se tocan, voy a establecer el plano de falla. ¿Por qué? Porque es allí donde el esfuerzo cortante actuante que encontramos en el círculo igualó la resistencia que encontramos en la línea. ¿Cómo determino el parámetro de resistencia? Φ', pues es la pendiente de la línea. Con ayuda ahora del transportador, vamos a localizar el transportador en este punto y vamos a determinar la pendiente de la línea. Entonces mido en grados la pendiente y eso me representa, esa pendiente me representa el ángulo de fricción del suelo en condición efectiva. Nosotros podemos resolver también de forma analítica este problema con ayuda de las funciones trigonométricas. Ya en este caso no es necesario resolver a escala
o trabajar a escala el gráfico. Yo puedo trabajarlo a mano alzada. Puedo dibujar un círculo que me represente los esfuerzos efectivos en el momento de la falla y trazar la envolvente a mano alzada. Pero debo entender que la línea radial está formando 90 grados con la envolvente. Y se forma enseguida un triángulo rectángulo aquí. Nosotros ya conocemos la magnitud del radio porque es medio esfuerzo desviador. Entonces, de forma analítica, el radio simplemente es 135 entre 2. Y la hipotenusa estaría dada por el centro del círculo, que no es más que el promedio de los esfuerzos principales en el momento de la falla, sigma prima 1 más sigma prima 3 entre 2. Entonces, como conozco en el triángulo rectángulo el cateto opuesto y la hipotenusa, yo puedo a través de la función seno determinar el ángulo de fricción. Entonces, seno de φ' sería el cateto opuesto, que es el radio, medio desviador, dividido la hipotenusa, que corresponde a la posición del centro. Y de aquí despejamos el ángulo de fricción, 31.97 grados. En la parte B, nos piden determinar el ángulo que el plano de falla, el ángulo alfa, que el plano de falla forma con el plano principal mayor. Les comentaba que cada punto sobre la circunferencia me representa un valor de esfuerzo normal, un valor de esfuerzo cortante y un ángulo que me representa la inclinación del plano donde actúa dicho esfuerzo normal y dicho esfuerzo cortante. Ahora, ¿cómo establecemos el ángulo? Pues, rápidamente, yo puedo localizar un punto sobre la circunferencia y trazamos una línea radial. Pasamos una línea con ayuda de la regla que pase por el centro y por el punto donde yo quiero evaluar los esfuerzos. Bueno, lo que tenemos que hacer es simplemente colocar el transportador en el centro del círculo y medir la inclinación de esa línea. Ese ángulo me representa la inclinación del plano donde voy a evaluar los esfuerzos normales y cortantes. Ahora, voy a poder medir dos ángulos. Si yo mido en este sentido antihorario el ángulo, estaría midiendo la inclinación del plano respecto al principal mayor. Pero si yo mido en sentido horario, ese ángulo que forma el plano, donde estoy evaluando los esfuerzos, está formado respecto al plano principal menor. Ahora, en la muestra, la inclinación del plano realmente es la mitad de lo que estamos determinando en el gráfico. ¿Cómo así? Pues en la muestra el plano principal mayor es el horizontal y el principal menor es el vertical. Y el ángulo formado entre los dos planos es 90 grados. Sin embargo, cuando yo voy al gráfico y coloco el transportador en el centro, si yo mido el ángulo que hay entre el plano principal mayor y el plano principal menor, tengo 180 grados. Es decir, que en el gráfico yo estoy representando el doble del ángulo presente en la muestra. ¿Todo esto para qué? Bueno, como me están preguntando es la inclinación del plano de falla respecto al plano principal mayor, pues sabiendo que donde el círculo y la línea
se tocan tangencialmente, tengo el plano de falla. ¿Por qué? Porque ahí el esfuerzo cortante actuante que encuentro en el círculo toca el resistente que encuentro en la línea, pues lo que vamos a hacer es colocar el transportador en el centro y medir el ángulo que se forma respecto al plano principal mayor y dicho plano, que es el de falla. Si ustedes en el papel miden dicho ángulo, van a encontrar que corresponde a 90 grados más phi prima. Si ustedes colocan el transportador aquí y miden el ángulo, ese ángulo corresponde a 90 grados más el ángulo de fricción efectivo. Por supuesto, 90 más phi prima, tengo que dividirlo entre 2 para poder determinar realmente la inclinación del plano en la muestra. Entonces, al representar gráficamente el plano de falla y medir dicha inclinación, vamos a encontrar que 2 veces la inclinación alfa hace referencia en la muestra. 2 veces la inclinación alfa corresponde a 90 grados más phi prima. Por lo tanto, alfa, que es la inclinación del plano de falla, corresponde a 45 más phi prima entre 2. Por supuesto, esta inclinación, cuando la medimos respecto al plano principal mayor, que es el horizontal. Si medimos la inclinación respecto al plano principal menor, que es el vertical, pues voy a tener entonces un ángulo distinto. ¿Cuál va a ser el ángulo? Pues si me voy al gráfico, voy a tener es 90 menos phi prima, este ángulo. Por lo tanto, respecto al plano principal menor, voy a tener 40 menos phi prima entre 2. Por lo tanto, la inclinación del plano de falla respecto al plano principal mayor es 60.99 grados. También vamos a poder determinar la inclinación del plano de falla respecto al plano principal mayor haciendo uso del concepto de el polo. Les voy a pedir que revisen dicho concepto y que a través de él logren concluir lo siguiente. Cuando hacemos pasar una línea por el plano principal menor y por el plano de falla, la inclinación de dicha línea respecto a la horizontal inmediatamente me representa la inclinación del plano de falla respecto al plano principal mayor. Esto quiero que ustedes lo demuestren a través del concepto del polo. Ahí les queda para investigar. Esta es una forma gráfica con la que podemos determinar la inclinación del plano de falla respecto al plano principal mayor. Y de forma analítica, pues la inclinación del plano, sabemos es 45 más phi medio, si estamos midiendo respecto al plano principal mayor. En la parte C, se nos pide encontrar el esfuerzo normal efectivo y el esfuerzo de corte sobre el plano de falla. Entonces ya tenemos identificado el plano de falla. Recordemos que el plano de falla se da donde el cortante actuante iguala a la resistencia, y es este punto.
donde el círculo y la línea se tocan. Por lo tanto, lo que me están pidiendo es evaluar cuánto es el esfuerzo normal efectivo actuante en este punto y cuánto es el cortante. Para eso, de forma gráfica, procedo con la regla a trazar una vertical y a trazar una horizontal, donde la vertical cruce los esfuerzos efectivos normales, el eje. Ahí a escala yo determino cuántos centímetros y multiplico por la escala que esté trabajando. Lo mismo acá, donde la horizontal corte el eje de los cortantes, pues ahí mido los centímetros y trabajo con la escala para determinar el esfuerzo cortante actuante. Es importante tener presente que debo manejar una misma escala para los dos ejes. Tanto para el esfuerzo normal como para el esfuerzo cortante debo manejar exactamente la misma escala. Entonces la idea es que ustedes en el papel, allá trabajando en sus casas, determinen gráficamente cuánto es el valor del esfuerzo normal y cuánto es el valor del esfuerzo cortante. Pero también puedo resolver analíticamente ayudándome de funciones trigonométricas. Entonces, aquí la línea radial está formando un ángulo φ', el ángulo de fricción del suelo con la línea vertical. Y puedo hacer uso de las funciones seno y coseno para determinar tanto el cortante como el esfuerzo normal. Analíticamente, este esfuerzo promedio que me representa el centro, si yo le resto el cateto opuesto de este triángulo rectángulo, pues inmediatamente llego al valor de sigma. Para determinar entonces el valor del cateto opuesto, pues puedo hacer uso de la función seno, dado que conozco la hipotenusa. Y para determinar el valor del cortante, pues puedo directamente utilizar la función coseno. Entonces, seno de φ' será igual a 127,5 menos sigma prima. Divido entre la hipotenusa, 67,5, y de aquí despejo sigma prima. Y con la función coseno, pues, sería coseno de φ', sería tau entre 67,6, 67,5, perdón, y determino el cortante. De esta manera, puedo resolver analíticamente y comparar con el resultado gráfico. Finalmente, en la parte D, se nos pide encontrar el esfuerzo normal efectivo sobre el plano de esfuerzo cortante máximo. Entonces, los esfuerzos cortantes actuantes, recordemos, están presentes en la circunferencia, en el círculo. Y si yo reviso, el mayor valor cortante se presenta aquí en la parte superior, en el centro del círculo. ¿Por qué es importante dar respuesta a esta pregunta? Porque entiendo ahora que la muestra no falló por el máximo esfuerzo cortante. ¿Por qué? Porque la resistencia está en función de la magnitud del esfuerzo normal efectivo. Y para el esfuerzo normal efectivo de 127,5, pues la resistencia supera al cortante actuante. La línea se encuentra por encima del cortante actuante en el círculo. Mientras que acá, si bien el cortante actuante es menor, pues resulta que ese cortante actuante igualó la resistencia para un determinado valor de esfuerzo normal efectivo. Entonces, el esfuerzo normal efectivo, en este caso, pues corresponde a 127,5 kilopascales. Cualquier consulta la podemos resolver en el aula de clases. Hasta un próximo video.